Bienvenidos al cuarto congreso de la OCDE acerca de un análisis rápido de México y la situación que se vive en el país. A continuación, pediré a mis compañeros que se presenten. Hola, mucho gusto. Me llamo Heredia Alvarado Miguel Ángel y estoy con mucho gusto de estar participando hoy aquí. Muy buenos días, mi nombre es Miguel Alejandro Hernández Cortés y el día de hoy me siento afortunado por compartir panel con personas tan expertas como ustedes. Buenos días, un gusto, soy Hernández Jiménez Jaffe de Manuel. Está interesante esta plática. Hola, buenos días, mi nombre es Daniel Hernández Silva y es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Y bueno, como yo soy el presentador, me presento, soy Herrera Verdiguel Axel. Y bueno, para empezar, este va a ser un congreso acerca de que pegan a México, ¿no? Primero vamos a hablar de los elementos de Estado de este país. Bueno, el primer elemento del Estado es el territorio. Como podemos ver, este es el fundamental para que haya una aparición de Estado, porque es la delimitación de un país. Aquí es donde la población se va a asentar. No sé ustedes qué opinen del territorio en México. Es la división política y son 32 estados. Bueno, a mí me gustaría dar mi opinión de que francamente siento que lo que viene siendo México se ubica en un lugar muy privilegiado a nivel mundial, ya que cuenta con 2 salidas al mar y son los 2 mares más importantes del mundo, los más comerciales, y aparte cuenta con un clima muy favorecedor para que se dé tanto las cosechas como la vivienda, como un buen sistema de riego. Ahora sí que está por así decirlo, en el ombligo del mundo, porque tiene de todo, no carece, no sufre de desabasto, y aquí sería eso, que francamente yo pienso que México está en un lugar demasiado privilegiado, en donde igual no está cerca de guerras ni de países en conflicto, y más que nada no está con países en conflicto, ahora sí que se mantiene neutro, y creo que eso ha sido muy importante para que México prospere. Sí, de la misma forma como decía mi compañero, México se encuentra privilegiado no solo, pues, vamos aparte de los océanos, tenemos a Estados Unidos, que es una potencia mundial, tenemos también conexión con Latinoamérica, tenemos cerca a países primermundistas, tenemos cerca a Europa, tenemos cerca a Japón. Realmente hay un potencial en el territorio como para hacer grandes negocios y también para hacer grandes cosas. Ok, acerca de eso de Estados Unidos, en mi opinión, no creo que sea tanto un aliado o una ventaja, pero eso se puede hablar posteriormente. Bueno, el segundo punto en los elementos del Estado, esa es la población. Esta es necesaria que sea numerosa. Aquí surgen varios elementos culturales, por ejemplo, un idioma, unas costumbres, en el caso de México vendrían siendo como la costumbre del Día de los Muertos o la independencia, que son festejos, ¿no? Este también tiene una implicación importante en el potencial económico del país, pues si la gente no tiene los recursos para vivir bien, seguramente no habrá un buen empleo para estas personas. ¿Ustedes qué opinan acerca de la población en México? Yo personalmente creo que el recurso humano es el recurso más importante que puede tener un país, ya que si nos fijamos en los datos, aquellos países que tienen la mayor cantidad de población son los que tienen una mayor cantidad de desarrollo, sea el caso de China, de la India, de Estados Unidos. Entonces, el poder brindarles una educación de calidad y una vida de calidad a estas personas, lo único que hace es mejorar el país, de tal manera que vaya creciendo gradualmente y de manera constante. Entonces, el recurso humano es realmente lo que puede impulsar un país a llegar al desarrollo óptimo. Totalmente de acuerdo, es indispensable que sea una población que tenga una buena calidad de vida para que el desarrollo del país sea el adecuado o el mejor, el que se pueda explotar mejor los recursos del territorio mismo, ¿no? Siguiente punto viene el gobierno. Este es la entidad que gestiona
la toma de decisiones a nivel mundial. Es el representante político de un país a nivel mundial, ¿no? El gobierno se divide en 3 poderes. Aquí son el poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. Estos son los aplicados al menos aquí en México. ¿Ustedes qué opinan acerca de esta división de poderes o qué opinan del gobierno mexicano? Bueno, no sé, me gustaría tomar la palabra y decir que, como anteriormente comenté, México está en una zona muy privilegiada, pero es el gobierno, ha sido el mismo gobierno quien ha mermado toda esta grandes riquezas que tenemos, porque quizás a nivel internacional y nivel mundial, o es lo mismo, tenemos una buena imagen, porque no tenemos conflictos, no nos metemos en problemas, no estamos causando... Disculpen la interrupción. No hemos estado causando muchos problemas, pero a nivel interno sí están ahí los problemas. La corrupción, principalmente la corrupción, ha sido lo que le ha dado totalmente un bajón a todo lo que es el territorio mexicano, porque soberanía hay, pero la corrupción ha sido uno de los problemas más grandes, y yo creo que el gobierno tal cual se debería de cambiar, ahora sí desde la raíz, porque ya es una corrupción que lleva más de 70 años, por no decir 100 años, y muchos hábitos malos se han ido pasando de generación en generación, y son las consecuencias. Todo eso lo vivimos ahorita día a día, que se necesita pagar esto o pagar más para que te den esto, papeles de esto, fraudes y todo, pero todo ha sido por esas tradiciones que se han tenido dentro del gobierno. Sí, el gobierno ha contribuido mucho al atraso del desarrollo que puede generar un país como México. Bueno, por último punto tenemos la soberanía. Esta soberanía es ejercida gracias al elemento de la población. Este es gracias a herramientas democráticas que en el caso de México serían las elecciones, como las que se vivieron en el 2018 o como las recientemente vividas apenas hace una semana, el día 6 de junio, donde nosotros ejercemos el poder del voto para poder elegir a un representante, ya sea en la presidencia o en una alcaldía o hasta a nivel de diputaciones. ¿Ustedes qué opinan acerca de las elecciones que se llevan en México, tanto a nivel federal como a nivel local? En mi opinión, creo que el proceso electoral que acaba de transcurrir hace prácticamente una semana fue bastante fructífero. Hubieron muchos ganadores y lo vemos de distintas maneras, pero esencialmente creo que ganó la democracia. En este proceso electoral se disputó más de 21,000 puestos gubernamentales, de tal manera que era muy ríspida la competencia. Si lo vemos en la Cámara de Diputados, podemos tener ahí un claro ejemplo de lo que sucedió, ya que el partido en el poder, Morena, conservó la mayoría absoluta, sin embargo perdió la mayoría relativa, lo cual se muestra como un contrapeso muy importante a atenerse a cambios constitucionales. ¿Podrá el señor presidente seguir aceptando sus presupuestos? ¿Podrá tratar de implementar leyes? Pero hoy en día ya se ve complicado el hecho de que quiera hacer alguna reforma constitucional. Entonces creo que aquí hubo un gran ganador, que en este caso fue la sociedad. El tener ese contrapeso en las cámaras se muestra como un avance social en cuestión de política. De tal manera que, al menos a mi opinión, estas pasadas elecciones, el único que ganó en general fue México. Bueno, nada más como una... Poniendo, también apartando la parte, aunque fue bien que ya hubiera una mejor partición de poder, porque antes todo estaba casi dominado por un partido, vemos que también no ha habido una participación completa. Si nos ponemos de ejemplo en las elecciones del 2018, vemos que participó un 70% de la población y ahora un 50%. Es una disminución muy grande, o sea, son millones de personas lo que están dejando de votar, lo que habla que
pues a pesar de que ahora está mejor repartido, ya la gente no está tan interesada por esa parte y es algo lamentable que se pueda hablar. Bueno, Bueno, y es que eso también haciendo una depende pequeña de la corrección. Perdón. Eso también Continúa, Daniel, depende de la continúa. situación actual que vivimos con respecto a la pandemia. Si bien es cierto de que el gobierno, tanto federal, local y nacional, ha declarado semáforo verde en grandes partes del país, yo opino que también la disminución de los votos se ha dado o gracias a la pandemia, ya que la gente no tiene la suficiente confianza tanto para salir a votar y poder tener alguna repercusión de salud. Pero pues en sí yo opino que la democracia fue correcta, sin embargo los problemas de México siempre se han seguido presentando de corrupción. No sé si se hayan enterado de un caso particular en Texcoco, no estoy seguro si todos lo saben, pero aquí en Texcoco está gobernado por Morena principalmente en los últimos años. Entonces en las elecciones que acaban de pasar, hubo mucha controversia y como el partido Morena actualmente tenía pues la mayoría del apoyo, lo que se estaba viendo pues era que otros partidos los atacaban por todos lados. Entonces pues hubo una noticia que fue un poco polémica, por ejemplo del compro de votos. Fue una noticia que se dio aquí en Texcoco por parte de uno de los partidos políticos y pues fue un poco lamentable porque pues la situación, si bien no pasó a mayores, pero es un poco lamentable saber que esas situaciones de compras de votos se siguen dando actualmente. Sí, bueno, nada más corrigiendo a mi compañero Miguel, es mayoría calificada, no relativa. Y retomando estos puntos, sí hubo un avance porque la participación de hecho fue más. O sea, uno compara las elecciones a nivel federal y otras a nivel local. Estas son elecciones intermedias. La participación en elecciones intermedias, la participación en estas elecciones hubo demasiada. O sea, hubo un aumento de las últimas elecciones intermedias. Entonces, generalmente no hay la misma cantidad de participantes, unas de a nivel federal, que sería para elegir un presidente, que unas para elegir diputaciones o alcaldías o simples gobernaturas. Entonces, sí hubo un avance realmente a pesar de la pandemia. Eso fue una ventaja que yo veo como un avance de la sociedad aquí en México que se está animando a ejercer su poder de voto. Pero en fin, pasando al siguiente punto a tratar, vamos a hablar acerca del plan de desarrollo. En efecto, con la llegada de la nueva administración federal, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues con su llegada llegaron sus nuevos proyectos para crear esa gran idea que él tiene del país. Entre ellos podemos encontrar programas sociales tales como Jóvenes Construyendo el Futuro o el programa de pensiones para adultos mayores, para madres solteras e incluso también para personas con discapacidad. Pero yo creo que lo que más acapara el foco en desarrollo social, lo que se espera de sus proyectos de desarrollo social, son aquellos como el polémico Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, el Tren Maya, también con muchas polémicas detrás de Dos Bocas, que hoy con la compra hecha de Deer Park queda pendiendo de un hilo realmente su viabilidad. El Tren México-Toluca, que se muestra como uno de los pocos proyectos que el mandatario tabasqueño decidió retomar de la administración anterior. Y de igual manera el tren del Istmo de Tehuantepec, posiblemente el proyecto que debería de tener más foco por su importancia comercial e internacional y que sin embargo se presenta todavía bajo las sombras, con un gran avance, pero sin llamar tanto la atención. ¿Ustedes qué opinan al respecto de todos estos programas y proyectos que son el estandarte de esta llamada cuarta transformación? Bueno, en mi opinión siento que el 90% de estas obras o eso están muy mal pensadas porque fueron promesas de campaña. No sé si ustedes recuerden en las elecciones del 2018, el presidente actual en turno mencionaba mucho de cancelar el aeropuerto de Texcoco, iniciar otro, hacer un tren Maya. Si se fijan, son las obras que les ha dado más importancia. Sin embargo, no son las más viables. Por ejemplo, en el caso de Dos Bocas que mencionas sobre la compra de Deep Park, se ha
demostrado con argumentos, con papeles, con estudios, de que va a tener la misma viabilidad la obra de Dos Bocas que la de Deep Park. Sin embargo, la de Dos Bocas te está costando 14 veces más y la de Deep Park acarrea una deuda. Entonces, tiene que ponerse a pensar en eso y dejar de querer hacer esa refinería en Dos Bocas, porque esa ya no le va a funcionar. Está costando demasiado impuestos, está costando demasiado a los mexicanos. Sin embargo, él ya tiene la posibilidad de generar ese crudo mediante la refinería de Deep Park. Quisiera hablar también sobre esa parte. Hay varios problemas en Dos Bocas que va a aumentar el precio de lo que va a salir costando, porque actualmente en esa zona que es Paraíso, Tabasco, surgen muchas inundaciones. Pasa que en la zona donde se está construyendo, a cada rato se está inundando. Va a haber mucho problema ahorita en la construcción y si planean terminarla va a haber problemas de filtración de agua cuando esto termine y esto va a poner en peligro a toda la población. Pasa algo similar en tema de contaminación con el Tren Maya. Lo que es parte de Yucatán, hay zonas arqueológicas que no han sido descubiertas, que están enterradas, hay cenotes, y todo eso va a verse contaminado con las construcciones del Tren Maya. Hay problemas, porque en partes de Yucatán hay zonas donde todavía no tienen el papeleo necesario para construir. O sea, el Tren Maya lo están construyendo a pedazos y casi todo Yucatán no tienen construido nada. El error más grande que yo veo que es cancelar el aeropuerto de Texcoco. Pues ya se llevaba un avance bastante viable, que no le pasaba nada si retomaba la construcción, estaba ya bastante avanzado, estaban las cimentaciones, pero decidió simplemente cancelarlo y mudarlo a otro lugar menos viable porque es más lejos de la Ciudad de México que se planeaba que estuviera otra cercanía a otro aeropuerto, y hay muchos problemas en la zona realmente. Fue para mí un error los 3 proyectos que está haciendo, los que son su estandarte. Sí, de hecho, o sea, el aeropuerto de Texcoco había sido una planeación desde el 2000 aproximadamente con el presidente Vicente Fox, porque desde ahí se empezó a hacer el camino para llegar a esa parte del aeropuerto. No fue, como dicen, no fue coincidencia de que quisieran hacer una carretera que llegara directamente ahí y una carretera en tan buenas condiciones. De acuerdo, además, como bien lo mencionan, pues es dinero gastado, porque al final todo el dinero que se invirtió en los inicios del aeropuerto viene del gasto público, de todo lo que el gobierno fue recaudando a través de impuestos de la misma sociedad. Entonces todo este dinero que se recaudó en un momento se podría decir que fue desperdiciado, y ese dinero pues pudo haber sido aprovechado tanto en otra cosa como en otra obra, por así decirlo. Bueno, a mí me gustaría dar mi opinión de que concuerdo con ustedes en ciertos puntos, pero más de que estén mal este plan de desarrollo, creo que está mal aplicado y tiene poco apoyo de profesionales, porque acaban de mencionar de que ya, por ejemplo, para el aeropuerto ya estaban las cimentaciones y que sabemos que cancelarlo salió más caro que seguir el proyecto. Pero es que aquí faltó como que se siente raro de que nadie le haya sugerido, nadie quiso poner en práctica sus conocimientos y no se le dijo que iba a salir más caro. También, como mencionaron lo del Tren Maya, puede ser que sí, sea un proyecto muy visionario para atraer turismo, aprovechar esa zona de la península de Yucatán, que sabemos que es una gran zona, es turística desde siempre, entonces el tren posiblemente no haya sido como que la mejor idea para atraer turismo, pero pues se dio el plan. Es aquí donde nos hacemos, muchas veces se hace la pregunta de, bueno, ¿y dónde están los profesionales? Porque están mal aplicados. Yo siento que están mal aplicados estos proyectos, pero más que nada que en este periodo se ha visto que se ha hablado más que en otros años pasados. Muchas personas no estaban enteradas de que, como lo comentó mi compañero Silva, el proyecto empezó desde el 2012 con Vicente Fox, entonces está poco informado, pero en este periodo de la presidencia se ha visto como que más interés por ver qué está haciendo el gobierno,
y más que el interés, es de que ellos mismos se están informando. Por ejemplo, para la venta del avión, también creo que ahí estuvo mal aplicada, pero salió mucha información y ya muchas personas que ni siquiera estaban enteradas de la compra del avión. No, es la verdad, no muchos sabían que Peña Nieto había comprado ese avión exclusivamente para él, pero pues con este sexenio se dio a conocer muchos datos que se desconocían. Y más que nada, es eso, la falta de información pasada que ahorita se está dando. Y pues, qué mal que no se le esté dando el apoyo necesario al gobierno y más que nada se le está dando negatividad y las críticas. En efecto, creo que acaba de tocar un punto bastante importante el compañero Heredia, y es el hecho de que yo también he notado que este gobierno es hasta cierto punto un poco más transparente, ya que en administraciones anteriores, nos recordemos el caso de la refinería Bicentenario en el sexenio de Felipe Calderón, que se suponía iba a instalarse en Tula Hidalgo. Esta refinería se quedó únicamente en una barda perimetral con un costo, si no mal recuerdo, de 12,000 millones de pesos, que seamos sinceros, no puede ser que una barda perimetral coste eso. Y si algo debemos de aceptarle a este gobierno es uno que semanalmente nos muestra los avances mediante los videos que sube a redes sociales y a YouTube. Si buscan ahí los avances van a poder encontrar que el gobierno semana con semana va subiendo el avance en cada obra importante del sexenio. Y segunda, que el tiempo de construcción que han hecho realmente me parece personalmente un poco impresionante. Con Felipe Calderón en 6 años una refinería únicamente hizo una barda, y en este sexenio, con los 3 años que llevamos, siendo que sea buena o mala idea Dos Bocas, como ya se está haciendo, y el avance que tiene me parece realmente importante. De igual manera, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es impresionante el avance que llevan con respecto al tiempo de construcción, y que se planea que la primera fase esté lista para el 21 de marzo del siguiente año, que ya veremos. Ahora sí que tampoco creo que hagan tantas maravillas. Sin embargo, creo que en esta administración nos dejan el ver el avance de una obra, no nada más nos dicen se va a hacer, y si es que se hace van y la inauguran, sino que tiene un cierto periodo de tiempo en el que nos van enseñando cómo va avanzando el aspecto constructivo de dichas obras. Ok, bueno, yo no estoy tan de acuerdo. Corte, banda, corten. Voy a decirlo de que en primera la compra empezó desde Felipe Calderón y en segunda... Sí, ya empieza. Ok, retomando el punto de mi compañero Miguel Ángel Heredia, acerca del avión, es un tema rápido, lo voy a tratar rápido. La compra no empezó con Peña Nieto, él no la hizo de manera personal, la empezó Felipe Calderón porque en entrevistas o en documentos se le ha mencionado que el avión que se tenía antes era ya demasiado peligroso, estaba en muy malas condiciones. De hecho, creo que ocurrieron algunos accidentes por ahí por no haber renovado la flota. Entonces, si no me equivoco, era su secretario de Gobernación quien se accidentó en un avión y por eso empezó a hacer esta compra de avión. Luego, ni siquiera se concretó la compra porque es un avión demasiado caro. Y luego vino el presidente Enrique Peña Nieto a remodelarlo, si no me equivoco. Y por eso digo, lo de la venta del avión es una pésima idea porque está jugando muchas veces con la ignorancia de la misma gente, bien o mala esa ignorancia. Ellos no saben que para vender algo necesitas la factura. Si no lo compraron, si no lo han liquidado, no tienen manera de vender el avión. Entonces, esta persona está jugando mucho con el pueblo, con la ignorancia, con la falta de conocimiento de muchos temas, podríamos llamarle básicos o no, pero está jugando demasiado con eso. Y eso es lo que opino que está muy mal, que está peor que los otros gobiernos. Quizá, como mencionaba mi compañero Miguel Alejandro, sí ha tenido más avance y le da cierto seguimiento a las obras, pero no tal cual.
presentar algo, dar un video no es un avance real ante unas obras de infraestructura tan importantes como lo vendrían siendo o una refinería o un aeropuerto. Bien, el siguiente tema es estrategia de recaudación y gasto público. Bueno, lo primero que hay que mencionar es que la recaudación en cuanto al gobierno de ingresos, este se da principalmente por los impuestos que se le pide a la población. Y el gasto público es el gasto que tiene el gobierno para satisfacer a la población en bienes, como por ejemplo en la construcción de escuelas y carreteras. Algo que hay que tomar mucho en cuenta es de que no se puede tener más gastos de los que se gasta, no se puede tener más gastos de los que el gobierno recolecta a través de la población, porque si tenemos más gastos de lo que se recolecta, esto genera una deuda, y esta deuda es lo que hace que la deuda pública aumente en cuanto a pues a pedir dinero al extranjero y otras cosas. Entonces no sé qué opinen ustedes respecto a esto. ¿Ustedes creen que el gasto público está justificado con la recolección que tiene el gobierno actualmente? Ah, bueno, en cuanto a esto de la recaudación de ingresos por parte de los impuestos, yo actualmente me encuentro radicando en Córdoba, Veracruz, debido a la pandemia, pero hay una ciudad aledaña que se llama Orizaba, no sé si han oído hablar de ella. Bueno, dio un boom, dio un crecimiento muy, muy, muy grande en lo que son los últimos 10 años, y todo ha sido debido a un gobierno que se ha manejado bien. No, bueno, ha tenido sus altos y bajos, pero más que nada por la recaudación de impuestos se ha visto muy favorecido, porque hace una semana fue nombrada, o bueno, hace una semana recibió la Escoba de Oro, que la nombra la ciudad más limpia de México, y créanme que sí es algo así como que muy, muy sorprendente, porque a comparación de Orizaba, Córdoba es una ciudad que queda muy, muy debiendo a la imagen. Pero volviendo a lo de recaudación de impuestos, Orizaba creció exponencialmente debido a eso, porque tengo familiares ahí y los iba a visitar y les pregunté en varias ocasiones que cómo era todo, cómo se vivía principalmente, y me dijeron que era muy estricta la ciudad. Desde que se nombró este pueblo mágico, la limpia pública se volvió una de las partes más importantes. Entonces eran impuestos, multas por cualquier cosita que quizás uno diga, son exageraciones, pero gracias a todo ello, creció la ciudad, tiene una de las potencias económicas a nivel estado más grandes, y no quiero, bueno, no sé actualmente el dato, pero creo que sí compite con ciudades como Monterrey, que tienen historial por ser grandes. Pero aquí lo de los impuestos sí ha favorecido. Entonces, yo opino que si los impuestos son manejados de manera correcta, puede ayudar a crecer tanto a las ciudades como al país. Sí, concuerdo totalmente con eso. El manejo de los impuestos, el manejo del dinero en general, un buen manejo genera bastante riqueza. Por ejemplo, hay una deuda pública, es bien sabido que hay bastante, pero Banxico siempre tiene un remanente, siempre tiene dinero en exceso. Bueno, esto se le llama remanente porque tú tienes que tener cierto rubro, podrías llamarle en obra un margen de error, pero debes de tener considerado ciertas situaciones complicadas. Por ejemplo, el año pasado con el COVID, debes de tener ese dinero como emergencia, o sea, un dinero de emergencia en sí, el remanente. Entonces, tú debes de estar generando constantemente para que vayas sumándole a ese mismo dinero, a ese mismo presupuesto de remanente que se va teniendo. Por eso mismo es que luego la deuda externa no ves que baje, pero es que necesitas ese dinero remanente para que si hay alguna emergencia no te cargue más hasta hacia abajo, ¿no? Y sí concuerdo totalmente con que un buen manejo de impuestos, como en Orizaba, que pues, se ha visto un crecimiento, o por ejemplo también en otras ciudades donde los impuestos se han usado de manera correcta. Por ejemplo, en el estado, si no me equivoco, de Querétaro o de Puebla,
han crecido bastante como ciudades. Tú ibas hace 20 años hacia allá y era terreno baldío, no había nada realmente. Vas actualmente y es, haz de cuenta, una ciudad de México, pero obviamente mucho menos avanzado, ¿no? Porque pues, tienen apenas 10 años siendo una ciudad. Yo concuerdo completamente. Creo que todos vamos a concordar en el hecho de que el uso adecuado de los impuestos públicos, del erario público, a quien más beneficia es a la sociedad en general. E incluso me atrevería a decir que al gobierno, un gobierno que es el que trabaja bien, que, que le brinda a su sociedad la oportunidad de crecer como ciudad, pues va a seguir en el poder, la gente va a seguir queriendo ese crecimiento, ese apoyo, entonces va a seguir en el poder. Yo me encuentro radicando en Actopan Hidalgo y creo que sería un poco lo contrario a lo que nos pudo contar Heredia con el uso del gasto público, debido a que en el caso de esta hermosa ciudad, sin duda, tenemos un hospital que se empezó a construir hace, en la administración municipal pasada, hace 3 años, si no mal recuerdo. Estuvo en trabajos un año, se paró y hasta la fecha, el día de hoy, no ha sido concluido. Se reactivó únicamente un sector, un 10% de ese hospital regional, únicamente para atender la emergencia sanitaria que nos trajo el COVID-19. Entonces, pues obviamente en este cambio municipal que se realizó en el caso del estado de Hidalgo el año pasado, el partido que estaba en el poder, que era el Partido de Encuentro Social, dejó el poder, lo abandonó y ahora lo ocupa Morena, que no se ha visto tampoco un gran cambio. Sigue de igual manera el hospital, pero ahí se ve la diferencia en este caso entre Orizaba y la ciudad de Actopan, que a pesar de estar muy cerca de Pachuca y de Ixmiquilpan y Tulancingo, es de estas cuatro la ciudad más rezagada. De tal manera que el uso del erario público no ha ido a parar realmente a lo necesario. Hay muchas carreteras con baches, hay muchas carreteras que les falta mantenimiento. Una noticia hace poco, igual que salió hace como un mes, si no mal recuerdo, en los festejos del Bicentenario de la Independencia se construyó aquí en la ciudad un museo bicentenario, se le llama, para todo las cuestiones culturales, la barbacoa, dar curso a los jóvenes y ese tipo de cosas. Y se construyó, estuvo listo me parece que en el año 2014. Estamos hablando que del 2014 a 2021 no es mucho tiempo. El caso es que el mes pasado dieron la noticia de que lo van a derrumbar por errores estructurales. Entonces, pues todo ese dinero que se invirtió ahí fue usado de mala manera. ¿De qué te sirve construir un museo y un lugar que hasta cierto punto había sido beneficioso para los jóvenes y lo termines derrumbando en cuestión de menos de una década? Bueno, me gustaría ahora sí que ya escuché su opinión que tienen que sobre el cobro de impuestos, la recaudación de impuestos. Y es que, como dijo mi compañero Cortés, es el apoyo social más que nada, la participación de la población, de la sociedad tal cual, porque siguiendo con el ejemplo de Orizaba, en las últimas, la semana pasada, en las votaciones, el presidente que hizo a Orizaba lo que es ahorita, sin dudas se religió, al parecer se había salido antes de que acabara su periodo y pudo volver a meterse en este nuevo sexenio y sin dudas la comunidad, los orizabeños, lo eligieron sí o sí porque estaban conscientes de que tiene se ha sabido de algunas malas intenciones que se ha tenido, porque otro punto es de que los terrenos baldíos, muchos conocemos que en varias partes de la ciudad siempre hay como un terreno baldío o que da una mala imagen. Bueno, aquí lo que se hablaba es de que este presidente se adueñaba de esos terrenos, pero hacía cosas, o sea, hacía plazas, hacía parques, los limpiaba, hizo todo eso, lo fue tomando y lo apoyó a la ciudad, pero todo eso es por los impuestos. Y sí, hay veces que personas se quejan de que los impuestos pueden ser muy tontos, multas por la basura. Me contaron de un caso de que si sacas la basura a destiempo, el personal de limpia pública abría la bolsa
buscaba entre los residuos y si encontraba un documento donde tuviera tu dirección, te iban a buscar a tu dirección y te daban la multa. Entonces nadie quedaba impune. Y quieran o no, gracias a todas estas reglas estrictas, por así decirlo, es que la sociedad de Orizaba aprendió a que no hay corrupción, o sea, no se puede, nadie queda impune de, es una basurita, es esto, o si ellos lo hacen. Entonces, es la misma participación social, como ya la habíamos tocado en puntos anteriores, de que somos nosotros los que deberían, y como mencionó mi compañero Cortés en su ciudad, creo que es eso lo que hace falta, la participación no tanto social, sino la participación de profesionales, de expertos que evalúen si está bien o no lo que se va a realizar. Bien, retomando en cuanto al mismo tema, vamos a atacar un poco el tema de salud. Entonces, actualmente estamos viviendo lo que se puede saber las fases finales de la pandemia, que es el coronavirus, por ejemplo. Entonces, pues aquí se está invirtiendo una gran cantidad de dinero en comprar tanto vacunas, por ejemplo, como, o no sé, aparatos para atender a los enfermos, hospitales, etcétera. Todo ese dinero proviene del propio gasto que tiene el gobierno, del cual ha recaudado fondos para poder sostener cada uno de esos gastos. ¿Ustedes creen que ese dinero que el gobierno que está gastando en estas cuestiones es pues bueno, ahora retomando con el tema de salud, voy a retomar lo que es el tema de la pandemia actualmente, el coronavirus. Entonces, actualmente el gobierno está haciendo un gasto de dinero en varias cosas, como por ejemplo insumos para hospitales, no sé, vacunas, etcétera. Entonces, pues si se dan cuenta, todo ese dinero que está invirtiendo el gobierno para comprar cada una de esas cosas proviene del mismo dinero que ha recolectado a través de la nación. Entonces, ¿ustedes creen que este dinero que se está invirtiendo se ha dado de la manera correcta? O sea, todos los insumos que está comprando el gobierno lo está haciendo con la velocidad adecuada para poder conseguirlos. A ver. Bueno, yo, la verdad, por parte de la pandemia, lo que es la compra de medicamentos, aparatos para poder combatirla, me parece bien algo empleado, ya que es algo de emergencia, es algo no previsto y pues cuando sucede se tiene que dar prioridad a esta situación. Sin embargo, algo que no me ha gustado de cómo se ha manejado es que no le ha quitado el enfoque del gasto que tiene hacia sus proyectos de vanguardia, diciendo abiertamente que no los va a cancelar, que no les va a quitar dinero, que eso va a ser lo que más va a ser y como que ha dejado descuidado un poco la parte de salud. En esta pandemia se ha visto. Aunque sí han medio logrado mantener la raya, podría decirse, está mal esa parte de no querer desistir en una emergencia. En efecto, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jafet. Creo que probablemente lo mejor que se debió de haber hecho, principalmente al inicio de pandemia, era quitar un poco de presupuesto a esos grandes proyectos que se tienen y tratar de pasarlo al sector salud, de tal manera que se hubieran podido reducir las mortalidades a lo menor posible. Sin embargo, pues ya estamos al parecer en lo que es la recta final a este confinamiento social, que esperemos que sea de esta manera. Y en cuanto a vacunas, creo que el licenciado Ebrard ha hecho un gran trabajo yendo a Rusia o Estados Unidos para conseguirlas. Personalmente, en mi familia está compuesta por 5 personas y de ellas 3 ya están vacunadas. Únicamente falto yo y otra persona más. Entonces creo que realmente el trabajo que se ha hecho con las vacunas ha sido a lo mejor no ejemplar como podría ser Israel o países que ya llevan incluso un 60% de su población vacunada. Sin embargo, no creo que está mal. Vamos por buen camino y esperemos que se pueda cumplir realmente con el cronograma que se tiene para la vacunación, de tal manera que podamos volver lo más pronto posible a una normalidad, entre comillas.
Sí, bien, pues yo creo que la compra de esas vacunas ha sido, yo creo que uno de los mejores, las mejores inversiones que ha hecho el gobierno para poder satisfacer a su población y más que nada satisfacer a su salud. Y de esta manera nos sirve mucho tanto al gobierno como a los propios paisanos, ya que de esta manera, entre más pronto erradiquemos la pandemia, más pronto vamos a poder reactivar la economía y esto va a poder permitir que nuestro país se pueda volver a desarrollar con un paso significativo. Bueno, ya que escuché también sus opiniones, yo iba a decir que estaba de acuerdo, ahora sí que se ha visto un progreso no tan grande como mencionó mi compañero Cortés, como otros países, pero recordemos que México está catalogado como tercermundista por la mala administración que se ha tenido o X cosas. Pero hemos sido constantes, ha sido constante con lo de la vacunación desde que empezó. No nos han dejado largos periodos y pues yo tuve la oportunidad de, no me he vacunado, tuve la oportunidad de acompañar a mi madre a que se vacunara y pude ver que el proceso es relativamente rápido. Ahora sí que ha sido bien organizado y se ve mucho personal médico. Entonces, todo este personal se le debe de pagar, debe de tener gastos y todo, pero no he sabido de algún malentendido de que no se les haya pagado o no lo sé, no se ha sabido. Y como mencionó mi compañero Silva, la economía puede ser que vuelva a retomar con todo como dijeron que el presidente no finalizó, no puso una pausa a sus proyectos, entonces puede ser que la economía se quedó ahorita estancada un momento, pero surja. Y como ejemplo claro, me llegó a la mente, no sé si se enteraron de todo el problema que ha estado pasando desde inicios de año en Colombia, que el presidente subió los impuestos y la excusa fue de que la pandemia. Y ahí sí podemos ver que no solo fue un movimiento social, sí llegó a casi un golpe de Estado porque hubo mucha inconformidad y pues aquí en México podría decir que no se ha visto eso porque realmente no hemos llegado a ese punto en el que pues haya un problema. O sea, sí hubo un golpe muy duro en la economía de los mexicanos, pero no nos hemos visto tan afectados. Sí, de acuerdo totalmente. Siento que pueden hacerse las cosas mejor, como siempre. Realmente se cometen muchas fallas luego muy básicas, pero bueno, en fin, las cosas van a ir avanzando conforme esta pandemia se acabe. Esperemos así siga. Eh, para mi opinión creo que todavía falta bastante. Apenas se están viendo nuevos rebrotes. Entonces, pues esperemos eso no afecte tanto, ¿no? El regreso a la interacción social. Bueno, ya con eso podríamos dar como finalizado lo que es relacionado al gasto público y pues esperemos que la economía en México pueda seguir incrementándose y poder tener un paso significativo. Entonces podemos pasar al siguiente tema. Ok, muchas gracias. Para el siguiente tema, es un tema que antiguamente se consideraba que no tenía mucha importancia, pero todo este tiempo que hemos estado hablando, lo hemos estado implementando, que es la participación de los medios de comunicación y la tecnología en la vida diaria, en la vida cotidiana. Y bueno, me gustaría centrar este tema porque es un tema muy amplio, pero me gustaría centrarlo principalmente en lo que ha sido un objeto que ha ido escalando en su importancia y es los teléfonos inteligentes o los smartphones que, bueno, para dar una introducción al tema, la comunicación dentro de la sociedad siempre ha sido básica, no se han podido crear naciones ni imperios sin una comunicación buena. Está el desarrollo de los caminos que fueron básicos para que grandes naciones surgieran y la tecnología también siempre ha estado parte de la humanidad. Varios descubrimientos han ayudado a que la vida sea más cómoda. Y ahorita actualmente en el siglo XXI, pues tenemos lo que viene siendo la revolución tecnológica que se da por medio
de estos aparatos que al inicio eran de gastos, digamos, de lujo, porque no cualquiera se podía dar el lujo de tener un teléfono móvil, porque recordemos que antes los teléfonos eran de cable y tenías que estar en un lugar fijo, teléfonos fijos de esquina que usaban monedas, pero conforme la tecnología fue surgiendo o fue evolucionando principalmente, surgieron estos teléfonos inteligentes que han sido de gran ayuda. Yo considero que ya no se puede vivir sin un teléfono. Te exilas, te aíslas socialmente, mejor dicho, de todo, porque ya es parte de... Y no solo el teléfono como objeto es lo novedoso, sino lo que conlleva, que es la participación social, las aplicaciones que han servido para que el teléfono tenga su funcionalidad, porque van de la mano. Tanto el teléfono evoluciona como las aplicaciones. Conoceremos que actualmente en la pandemia sí fue un golpe duro para todos, porque no estamos acostumbrados a estar en casa, desde un lugar fijo, pero creo que con la tecnología que tenemos ha ayudado mucho a sobrellevar esto. Por ejemplo, esta reunión se está llevando desde diferentes lugares y podemos compartir nuestras opiniones. Es ahí lo que quería centrar este tema, que los teléfonos nos han ayudado a tener una perspectiva diferente del mundo, porque podemos estar en todos lados sin salir de nuestro hogar. Entonces, no sé, me gustaría escuchar su opinión, porque sabemos que hay cosas buenas, cosas malas, hemos vivido pues, ciertos momentos incómodos, entonces... A mí me gustaría dar mi opinión y estoy completamente de acuerdo con lo que dice mi compañero Heredia. Creo que la revolución tecnológica vino a cambiarnos la vida completamente. El hecho de que prácticamente creo que ya no conozco a una sola persona que no cuente con un teléfono inteligente. Como bien decía Heredia, hoy en día ya es una necesidad, ya no es tanto un lujo. El mantenernos comunicados es esencial en estos tiempos tan extraños por la pandemia, y creo que con ello ha venido muchísimos beneficios. Recordemos que las redes sociales hoy en día le dan voz a cualquier persona. ¿Cuántas injusticias no hemos sabido por medio de redes sociales que se viralizan, que hacen eco? Que si no fuera por el teléfono móvil y por este apoyo de aplicaciones como Facebook o Twitter, posiblemente nunca nos hubiéramos enterado. De igual manera tiene sus contras. Sabemos que hay mucho tipo de estafa por medio también de redes sociales, hay cosas indebidas, está la deep web, que puede haber ahí cosas medio turbias, pero a pesar de todo, creo que toda esta revolución, tanto de la tecnología como las redes sociales, le ha brindado voz a aquellas personas que posiblemente, de no ser por este medio, no podrían mostrarle al mundo su manera de pensar o evidenciar sucesos incorrectos. Claro, y eso es de muy buena importancia, ya que, por ejemplo, uno de los países de donde se ha aprovechado los teléfonos inteligentes es Colombia. Si se dan cuenta, hubo protestas en los últimos meses o incluso semanas. Entonces, la tecnología, los teléfonos les han ayudado para poder difundir esta información, lo que ha sucedido en su país, y pues sí, todo el mundo está consciente de lo que está sucediendo. Lo mismo con otros sucesos que ocurren en el oriente, como por ejemplo las batallas que se están dando, por ejemplo, en la zona de Israel. Entonces son acontecimientos que le dan la vuelta al mundo en cuestión de segundos, y así todos lo podemos notar inmediatamente prácticamente. Entonces yo digo que estas tecnologías nos han servido tanto a la población como incluso a tanto a la población que lo comunica como al resto del mundo, para que así podamos estar informados de la situación que vive actualmente el mundo. Realmente sí es una gran ventaja. Pues antes era más sencillo como que callar una opinión, porque había muy pocos lugares, había, digamos, vámonos a antes, o era periódico, era radio, y ya incluso un poquito más pegado acá, era la televisión. Y pues realmente se pasaba lo que se quería pasar, ¿no? Algo que conveniera, no algo que llamara mucho la atención, que fuese malo, que hubiera problemas. Y con la llegada de los teléfonos y con las tecnologías, redes sociales, ha habido como que
más expansión de la información, ya no se puede callar tan abiertamente a la gente porque ya hay muchísimos lugares donde tú puedes comentar, hay muchísimos lugares donde tú puedes exponer lo que pasa. Es una gran ventaja, es digamos lo mejor que ha pasado, viene siendo los teléfonos. Sin embargo, sí ha habido cosas muy malas. El hecho de que hay zonas donde eres incluso anónimo puede prevenir incluso desde delitos que se han cometido, como mencionan antes, cosas turbias que se suben a internet también, pero realmente ha habido, siento yo, un poco más de comunicación, se ha abierto, porque de pasar a comunicarte aquí en tu estado o en tu país, puede ser con incluso otra persona de otro lado del mundo, otra persona que ni siquiera hable tu idioma, otra... En general, es grato, pero sí hay ciertos problemas que se pueden evitar, pero es más positivo el avance que se da con la tecnología. Ok, bueno, creo que estamos de acuerdo todos de que la tecnología ha estado presente y esta vez ya no es como que desconozcamos de ella, ya es parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, me gustaría decir algunos casos que hemos tocado en esta charla. Por ejemplo, lo del avión, habían dicho que era un tema en el que sí estuvo muy... la venta del avión presidencial, pero bueno, habían dicho que había comenzado desde hace 2 sexenios, pero en este sexenio se dio mucho auge y principalmente lo podemos ver en las redes sociales, más que nada como de burla, en los famosos memes, que se dio poco a poco, pero bueno, un meme llama la atención, entonces al llamarte la atención te informas, buscas, tratas de saber qué más ha pasado. La pandemia, las actividades en línea creo que a más de uno le han molestado, han llevado a varios problemas, problemas de salud, problemas físicos, pero mal que bien ayudaron a que todas las actividades siguieran y creo que es uno de esos puntos que ha ayudado a que la economía no se estanque porque todos seguimos en nuestras actividades. Eh, Aunque también, como mencionamos, ha habido mal uso de tanto de las redes sociales como de los teléfonos, como de todo esto, que no sé si se supieron que en las pasadas elecciones hay un veto, se me fue el nombre, que no pueden poner publicidad ni decir nada de sus partidos políticos durante 3 días. Y entonces, el domingo, justamente en la mañana, varios influencers, o entre comillas influencers, que son personas que se dedican a publicar en redes sociales, a informar, a crear videos, contenido interactivo para las personas, le dieron un mal uso a estas plataformas, ya que emitieron digamos, su opinión. Ellos están argumentando que es su opinión, pero realmente está en las leyes que no se puede hacer esto porque estás influyendo en la decisión de ciertas personas. Entonces, aquí podemos ver que si desde, digamos, el gobierno se están tomando estas decisiones, ¿qué más es lo que pasa escondidas de los demás? Y como mencionaba mi compañero Jiménez, eres totalmente en redes sociales, eres alguien anónimo. Puedes decir lo que quieras, puedes ofender, puedes extorsionar, puedes llegar a violentar, o sea, puedes tratar de manipular a otras personas para que hagan desde la comunidad de un teléfono y nunca te pueden vincular con él, o lo tiras, destruyes, eliminas todo y quedas anónimo, o sea, todo queda impune. Y creo que esto lo leí en una revista, que más que nada hemos transportado la vida diaria del ser humano, de las personas, a las redes sociales, porque todo esto ya se vivía en la antigüedad. La desinformación, la falta de valores, la falta de moral principalmente, ya se vivía anteriormente. El bullying era un tema que al inicio de los 2000 no se tocaba tanto, pero cuando se llegó al 2010, el bullying en persona sí se hicieron varias campañas. Y ahorita actualmente ya no es bullying en persona y es bullying en redes sociales. Está la ley Olimpia que pasó, donde a los criminales, a quien comparte información personal, a quien te extorsione, queda como criminal, o sea, ya es algo que se queda penado.
Entonces, creo que ha tenido sus altos, sus bajos, pero todo es como lo usa el ser humano. Es principalmente el ser humano exponiéndose su forma de actuar, su forma de ser, porque somos millones de personas y habrá quienes no les guste compartir su vida personal, pero sí les gusta interactuar, porque como mencionó mi compañero Cortés, en la actualidad creo que no conozco a nadie que no sepa qué es una red social, qué es un teléfono inteligente. De una u otra manera se siguen ocupando y pues conforme las personas quieran interactuar más, pues la tecnología va a permitirnos seguir interactuando. En efecto, yo concuerdo completamente con la idea que plasmó mi compañero Miguel Heredia. El Internet es una herramienta, nosotros somos quien le dé el uso. Como un cuchillo que lo puedes ocupar para hacer una comida deliciosa o puedes hacerlo para asesinar a alguien. Es exactamente lo mismo con el Internet. Tenemos como responsabilidad de darle el mejor uso. Eventualmente siempre va a haber excepciones que lo ocupen de mala manera. Bien, como decía Heredia, pues durante la veda electoral, algunas personas pues expusieron en redes sociales opinión dando a conocer su supuesta opinión sobre un partido político. Y el problema creo yo que no está en dar la opinión, todos somos perfectamente libres de dar su opinión. El detalle está en que no se puede hacer durante la veda electoral al estar penado por la ley. Entonces, ahí podemos ver claramente un mal uso de estas redes sociales por personas que lamentablemente pueden influir en un sector de la sociedad. Entonces, ahí también lleva un costo social. No sé si alguien más quiera dar su opinión, si no pasemos al siguiente tema. Muy bien, entonces pasamos al siguiente tema. Son un conjunto de temas, es más bien cómo se ha visto, cómo ha cambiado México en ciertos aspectos a través del tiempo. Empecemos con el lenguaje. De donde podemos sacar mayor información, o nos podemos basar, sería en películas de antes, época de oro, años 40, donde podemos ver más o menos con una representación de cómo era el México de antes. En este caso, el lenguaje, según lo que yo he visto, era un lenguaje más formal, era más fino. Incluso para ofender a alguien no se usaba directamente, sino se usaba como juegos de palabras no tan obvias para hablar. ¿Qué opinan ustedes de cómo ha ido cambiando el lenguaje a través del tiempo aquí en México? Sí, ha cambiado bastante. No sé si alguna vez hayan visto alguna película viejita, por ejemplo, de la época del cine de oro mexicano, que podrían ser algunas películas de Pedro Infante o hasta mismas comedias de Tintán. Y ha cambiado bastante. O sea, se tiene un lenguaje ahora, podrías decirle, más inclusivo. Yo lo llamaría quizás a veces más vulgar. Debido a que ese mismo lenguaje que se usaba antes, la sociedad va cambiando. Entonces uno va creciendo y va diciendo, oye, pero es que sí existen cosas más chistosas, ¿no? Que pueden ser más chistosas, como groserías. O el ejemplo está en cómo cambió el cine de la época del cine de oro mexicano, y ve una película, pon tú, de los 80s aproximadamente, o del, no sé si también 70s, con César Bono o Alfonso Sayas, o ese tipo de actores que eran más groseros, y cada vez fue cansando más a la gente. Y eso derivó en lo que tenemos actualmente, ¿no? Que es cine romántico de Omar Chaparro y Marta y Gareda. Entonces, ha disminuido mucho, quizá por el mismo madurez, que se ha vuelto más inmaduro el cine. No sé cómo, o sea, es algo chistoso, es algo curioso como mientras más información has tenido en cuanto al cine, en cuanto a internet, de que tú ves cosas más chistosas, por ejemplo, en comedias gringas luego hay cosas más chistosas, y que si lo pones en español, que lo hace algún mexicano,
se convierte en albures o cualquier cosa más burdo, ¿no? O sea, no es una comedia luego tan pensada como luego sí lo llega a ser alguna comedia gringa. No digo que todas, también tienen muchos errores, muchas caen en lo mismo muchas veces, ¿no? Pero siento que luego sí no, el lenguaje mexicano, el lenguaje español de México, perdonen, ha habido mucha evolución quizá, pero que no le ha favorecido tanto. Yo también creo que ha habido una gran evolución en el lenguaje. Esto también llevado a cabo gracias a la globalización y, como hablábamos hace un momento, a la revolución tecnológica. Hoy en día es muy común que en nuestro lenguaje ocupemos pues slangs del inglés o que adaptemos palabras del inglés a nuestro uso cotidiano, tal como el ok, o personalmente yo cuando hablo de manera informal con amigos, familia o alguna persona, ocupo la palabra guachado, como ¿has guachado esto? Que es, digamos que es un sinónimo de has visto, has observado, pero recordemos que viene del verbo watch del inglés y lo hemos adaptado a nuestro vocabulario. De tal manera que se ha enriquecido el lenguaje con toda esta influencia tanto de nuestra cercanía con nuestro vecino del norte, como de la globalización y todas aquellas remanentes de cultura que nos llegan del extranjero. Entonces, pues creo que ha ido avanzando el lenguaje, ha ido avanzando la conciencia social de igual manera. Creo que vivimos en una sociedad que en este momento está en un proceso de deconstrucción. Ya se trata de pensar más las cosas que decimos y hacemos, de tal manera que hay acciones o palabras que se utilizaban cotidianamente en el pasado y que hoy en día ya no son socialmente aceptadas. Háblese de palabras como maricón, como puto, como... Bueno, creo que la lista es interminable y al menos en opinión personal creo que al menos ya tengo un poco de más cuidado al tratar de emplear esas palabras, al menos en el contexto, de no ofender a una persona. Entonces, estamos en una sociedad que poco a poco va avanzando a comparación de su pasado. Y sí, creo que es más que obvia la influencia que tenemos de Estados Unidos, que ha tenido en México, pero muchas veces se le critica. He visto en publicaciones que México es catalogado como un hijo de Estados Unidos, pero realmente nada más es por la cercanía. Quizás sí, el mexicano ha tomado ciertas partes de la cultura estadounidense, pero actual. No ha sido de siempre, porque nosotros tenemos una cultura demasiado grande desde la prehistórica, luego pasando a lo que fue la conquista, la independencia, la revolución. Entonces, de historia no envidiamos a nadie, pero en cuanto a la influencia de Estados Unidos en la actualidad, sí se ha visto esa cercanía, es como que fusión de ambas culturas, y no solo de ellas, sino de otras muchas que también han influenciado. Entonces, sí, como lo menciona mi compañero Cortés, México ahorita está en una construcción en la que está tomando de todo, y lo que habíamos hablado al principio, creo que es parte de su territorio, de su soberanía, que le da esta posibilidad de no odiar o no repudiar ninguna cultura, y más que nada aceptarla, tomar parte de ella y en su evolución. Y también hemos sabido aceptar nuestros errores, principalmente como lo mencionaron, que antes palabras altisonantes que se decían con una manera tan fácil de decirlas, que ahorita ya quedan mal. Por ejemplo, se me vinieron dos casos que surgieron. Uno es la famosa canción de Café Tacuba, Ingrata, que en los años uno la cantaba y pues sí, es una canción muy de migrante, en donde deja mal a la mujer, pero en la actualidad el grupo ha salido y ha dicho que ya no la va a cantar, y es más, han cambiado el género de Ingrata a Ingrato, porque ya no es una canción que esté bien reconocida. Otra cosa que ha estado parte de la
cultura mexicana es el famoso grito de discriminación, por así llamarlo, en los partidos de fútbol que crecimos. Creo que la mayoría ha visto un partido de fútbol en su infancia y era un grito que se le daba con una facilidad que tú no te ponías en ese momento a pensar qué significaba. O sea, es algo tan común, un canto futbolístico, pero que ahorita en la actualidad se ha visto. Vi un partido de que se llevó México contra Costa Rica y en un saque del portero de Costa Rica hicieron el grito. Entonces suspendieron el partido 3 minutos porque ya es una ofensa, ya actualmente se considera una ofensa. Entonces podemos ver que sí ha habido un cambio social en cuanto a estas palabras que antes aquí en México se decían con facilidad, pero que actualmente, como mencionaron mis compañeros, hay que pensar 2 veces antes de actuar. Claro, claro, más que nada el lenguaje se tiene que ir adaptando a los nuevos tiempos, no puedes decir las cosas con la misma facilidad con las que las decías antes. Entonces, más que nada es parte del desarrollo del país. Tenemos que adaptarnos a las nuevas tendencias que ocurren en el mundo, etcétera, para poder subsistir, subsistir con ellos. Ahora bien, también algo que quiero resaltar es de que, retomando lo de Estados Unidos, es cierto, nosotros tomamos muchas cosas de ellos. Mencionamos el lenguaje, pero también algo que yo incluiría sería la vestimenta, porque muchas de las tendencias de vestimenta o de moda que se toman en esos lugares, o incluso en Europa, en otros lugares, los tomamos aquí como en México. Yo siento que más que nada no somos del todo originales, si bien sí tenemos cosas originales, como por ejemplo en nuestras culturas, que cada quien tiene sus vestimentas propias, pero la mayoría de la población hoy más que nada se rige por las tendencias de otros países. Entonces, pues lo que yo le digo, prácticamente nuestro país es un país el cual se adapta a las costumbres o a las tendencias de otros países. Justamente el tema a continuación es la vestimenta. Como vemos, basándonos otra vez en las películas, vemos una vestimenta muy elegante, algo llamativa, trajes, vestidos de charro, vestimenta de mujeres con largos vestidos, colores fuertes, colores llamativos, elegancia. Y vemos cómo también al paso del tiempo, digamos, vámonos unos 30 años más, empiezan a aparecer pantalones, empiezan a aparecer otros tipos de accesorios con los que se puede combinar. ¿Qué opinan ustedes de esto, del cambio de vestimenta que se ha dado desde el México de antes hasta el México de ahora? Me parece que se presenta como un punto importante el que acaba de mencionar mi compañero Jafet sobre el uso de pantalón, y me gustaría centrarlo en las mujeres, debido a que si observamos las películas del cine de oro, podemos percibir que la mayoría se centraba en el uso exclusivo de faldas, o si no es que todas las mujeres en el cine de oro mexicano ocupaban falda larga. Y eventualmente creo que la mujer con el uso del pantalón también se muestra como un avance social con respecto a su papel en la sociedad. De tal manera que creo que en algún momento, en unos minutos vamos a empezar a hablar de lo que es el feminismo y el machismo, además de la violencia. Entonces me gustaría dar paso a ese tema para que el compañero Jafet nos dé un pequeño punto de vista acerca de eso. Ok, sí, justamente el próximo tema es la violencia y abarca lo que son los movimientos, el machismo, feminismo y la igualdad de género. No es como que un secreto que México ha sido un país muy machista desde hace mucho tiempo, desde sus inicios, teniendo a la mujer prácticamente como un objeto, algo que solo tiene que lucir, denigrándola a incluso no poder trabajar en lo mismo, no poder recibir el mismo trato, no poder tener las mismas ventajas, incluso denigrándola solo a trabajos de casa y cuidado de los niños. Siendo tan fuerte este arraigo que ha tenido, que aunque las que criasen a los niños fuesen las mujeres, el machismo, la idea del machismo seguía presente, y así estuvo por mucho tiempo. Afortunadamente, con el paso de los años, esta idea se ha repudiado y se ha ido acabando esto con movimientos, y aunque aún falte más lucha, es un gran avance en comparación con antes.
¿Qué opinión tienen ustedes del machismo, feminismo a través del tiempo en México? Bueno, en mi opinión, siento que México desde muchos años, de hecho lo ves en las mismas películas como mencioné hace rato, eh, lo ves, es una sociedad machista, demasiado misógina. Es muy de hombre trabaja, mujer en casa, hombre puede ser mujeriego, pero la mujer no puede enseñar nada, ¿no? O sea, es una sociedad muy machista que lamentablemente sí puede haber algún pequeño avance, pero no hay tanto avance, en mi opinión, no hay tanto avance. Eh, lo podemos ver apenas, por ejemplo, no sé, con el ahora electo gobernador de Nuevo León, el año pasado se volvió tendencia por el mismo tema de que a su esposa le dijo que se subiera el pantalón. Eh, es un tema muy amplio, es un tema muy fuerte aquí en México. Los feminicidios es algo demasiado feo aquí en México. No se puede vivir en paz aquí. En ese sentido, eso es una sociedad muy machista que hace menos al feminismo y lamentablemente viene desde la presidencia. Completamente yo concuerdo, creo que crecimos en una sociedad machista. En mi experiencia personal yo lo podía ver mucho con mi abuela paterna, que era una persona que creció en un entorno rural. Y un momento que se quedó muy marcado en mi mente es que ella nunca dejara que yo lavara los trastes como hombre, vaya. Como que para ella era un símbolo de debilidad hacia un género masculino, de tal manera que mi mamá me incitaba a que yo también formara parte de las tareas de la casa, de las tareas del hogar, pero mi abuelita era el lado contrario, en el cual ella venía de esa creencia en el cual la mujer tiene que formar parte de las tareas del hogar, mientras que el hombre se tiene que únicamente dedicar a trabajar y proveer al hogar de lo que se necesite. De tal manera que creo que ahí pude ver ese cambio generacional entre mi abuelita paterna y mi madre, en donde mi, mi abuelita estaba muy apegada al régimen machista y hasta cierto punto mi mamá me educó de una manera más consciente, enseñándome que las tareas del hogar no tienen género, que tanto una mujer puede salir a trabajar y proveer a un hogar, y un hombre también puede ponerse un mandil y hacer la cocina o el aseo del hogar. Creo que ahí está ese momento de transición en el que ya somos conscientes de que una tarea no tiene género y que no por tener tú algún género tienes que formar parte o cuadrar con algún estereotipo social que se tenga independientemente de tu tiempo de crecimiento. Claro, yo pienso que tenemos que seguir trabajando en esto más que nada como sociedad. Esto se debe transmitir, como tú bien lo dices, de padre a hijo. Y esto es un trabajo que prácticamente queda mucho por seguir trabajando, valga la redundancia. Pero pues esto, si se dan cuenta, esto del machismo se ha ido disminuyendo, si bien no mucho, pero se ha disminuido con el paso del tiempo. Yo pienso que conforme los años sigan pasando, esto se va a ir disminuyendo todavía más y esto es más que nada por las generaciones. Ya que si, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que acabas de poner, si tu mamá, por ejemplo, te educó de que las cosas no tienen género, yo pienso que tú vas a educar de la misma manera a tus hijos y tus hijos las van a educar así y así sucesivamente. Entonces yo pienso que con el paso del tiempo todo eso del machismo algún día va a desaparecer. Entonces pues simplemente hay que seguir trabajando como sociedad y más que nada como familia. Sí, estoy de acuerdo de que México ha sido un país machista por muchos años, sí, lo ha reflejado en su cultura, en el macho mexicano de la revolución, que era de bigote, sombrero y armas. Y la mujer pasó un papel muy triste, más que nada en esa parte de la historia mexicana. Pero en la actualidad creo que se está llevando a cabo un mal desarrollo de esta, digamos, ideología, porque nosotros como hombres, no sé si les ha pasado que antes de que ocurriera la pandemia, estaban los eventos de las feministas que se manifestaron, tomaban calles, pintaban, destruían. En cuanto a eso,
yo puede ser que sí no esté de acuerdo, aunque no era necesario llegar a tanto, pero cuando uno está en esa situación, cuando uno ya no sabe qué hacer, creo que es lo correcto. Ahora sí, llamar la atención para que ya, o sea, porque muchas cosas se ocultan, al público, a la sociedad se le ocultan. Pero bueno, dejando eso de lado, yo como hombre en ese periodo era como que, bueno, yo no estoy, bueno, creo que la idea era de que si estabas a favor o estabas en contra, o apoyas o estás con los machistas, el gobierno, porque se dividió mucho. Entonces, usar el transporte público era cosa de yo tenía miedo por mí, porque no sabía si un choque de hombro, no sé, una mirada que estaba perdido o me quedaba viendo a alguien, iba a provocar que una mujer reaccionara de manera violenta. Creo que fue el mes de marzo, lo que fue febrero y marzo fueron los meses más caóticos en cuanto a qué decir, qué opinar, porque muchas veces la opinión de un hombre en cuanto al tema de feminismo era negada, era nula, y se decía de, no, tú eres hombre y no puedes opinar. Entonces estamos volviendo a lo del pasado, de tú eres mujer y no puedes opinar sobre estos temas. Entonces creo que está mal implementada. La pandemia como que le dio un tiempo fuera, y espero que cuando se vuelva una sociedad fuera de la pandemia, se haya pensado, se busque una igualdad pero concreta, que el problema es desde el gobierno, una mala administración, una mala información, pero aquí también implican mucho lo que son los intereses personales, porque se estuvo circulando que las manifestaciones solo eran parte de un grupo que realmente ocasionaba daño, se hizo viral, la tecnología, las redes sociales informaron que no, realmente no era lo que era. Entonces, uno queda dividido en el de que si está bien opinar, no está bien opinar, te mantienes neutro. Pero así como lo comentaron, de que esto viene desde tradiciones familiares, creo que es como nuestro deber que desde dentro de la familia informemos correctamente y más que nada hacer lo correcto. No nos cuesta nada hacer lo correcto, decir las cosas como son y evitar seguir con estas prácticas, tanto hombres como de mujeres. Exacto, yo también concuerdo. Creo que tomando en cuenta un poco también eso del tema del feminismo, lamentablemente no contamos con la presencia de algún integrante del género opuesto para que nos pudiera brindar su opinión. Sin embargo, también considero que las marchas implementadas prepandemia eh, estuvieron bien, con algunos eventos aislados que posiblemente podrían ser reprochables, pero si nos ponemos a analizar las cosas, al menos yo como hombre creo que nunca he vivido realmente el abuso que varias de amigas e incluso familiares he sabido que han sufrido, de tal manera que no podría dar una opinión certera realmente sobre el tema o sobre qué está bien o qué está mal. De igual manera coincido con Heredia en el hecho de que a veces a uno como hombre se le dificulta mucho tocar este tema por el miedo al reproche o, o porque uno nunca sabe cómo va a reaccionar la persona con la que estás teniendo una conversación. Incluso yo también, al igual que el compañero mencionó, uno nunca sabe cómo puede reaccionar una persona, como dice, a lo mejor con una mirada, posiblemente ni siquiera estabas viendo a la persona, estabas viendo algo que estaba detrás de ella o a un costado de, de, de la persona en concreto, y uno podría ganarse un problema o cosas de ese estilo. Personalmente yo cuando voy en transporte público trato de alejarme lo más que se puede de situaciones como esa, trato de irme simplemente a un rincón donde pueda estar yo a gusto y listo, sin causar problemas a nadie. Pero sí se vuelve un poco un tema complicado de tratar si eres hombre. Sí, como vemos, opinando yo, dije que hay un avance, porque realmente si vemos antes, la mujer no tenía ni voz ni voto, no podía opinar, no podía hablar. Ahora ya se ve más
más que las mujeres están luchando y que seguirán luchando para conseguir esta igualdad, porque aún falta. Y este cambio de idealismo del machismo, aparte de no solo afectar también a ciertos grupos, no solo de mujeres, sino a ciertos grupos de hombres, no ha ido disminuyendo igual en todos los estados. Retomando a mi compañero Axel, Monterrey es uno de los estados que todavía es muy machista en comparación con otros estados que ya que han bajado un poco lo que es esta idea. También Tlaxcala y otros estados donde todavía ese arraigo sigue tan fuerte que no se ha habido mucho avance. Pero esta lucha, pues, opino yo, va a seguir y pues no hay de otra, va a cambiar la forma en la que se piensa. Si ya nadie hay otra opinión más, creo que lo ideal sería saltear al último tema. En efecto, creo que ha sido bastante fructífera esta conversación. Sin embargo, recordemos que nuestro enfoque es la infraestructura, de tal manera que hemos realizado pues la selección de ciertas obras que a nuestra opinión han sido importantes y de impacto social a nivel no tanto nacional, sino internacional. Podemos encontrar obras de todos lados, de tal manera que me permitirá el compartir estas obras y que cada uno dé la opinión acerca de su obra escogida. Pues, hemos seleccionado 7 maravillas de la construcción, las cuales creemos que tienen un impacto realmente importante en la cuestión mundial, social, tanto económica. Iniciamos con el aeropuerto Daixing. Este aeropuerto se encuentra a las afueras de la ciudad de Beijing, en el estado de China. Fue diseñado por la arquitecta Zaha Hadid, una de las arquitectas más reconocidas a nivel mundial, posiblemente que marcó la historia de la arquitectura, esta arquitecta israelí. Es el aeropuerto más grande del mundo y es considerado de igual manera el más lujoso, con un interior que, a mi opinión, podría ser considerado una obra de arte. Además de esto, cuenta con el único tren maglev que existe actualmente, el cual va de Beijing al aeropuerto. Este tren es de levitación magnética y es a nivel mundial el único que está funcionando para brindar servicio de manera masiva a la sociedad. Su costo fue de $63 millones, bastante caro. Y para iniciar operaciones contará con servicio a 45 millones de viajeros al año, lo cual es muy, muy considerable. De igual manera, China se encuentra en el lado derecho, con la presa de las Tres Gargantas, una presa hidroeléctrica, la más grande del mundo, en la provincia de Jialing, en China. Esta es la presa con mayor capacidad a nivel mundial y es capaz de producir 220 megawatts al año. Si lo comparáramos con una en México, la presa Caracoles, la hidroeléctrica, es únicamente capaz de producir el 10%, que es el 1%, que es 220 megawatts al año. Entonces, si lo ponemos en esa consideración, podemos ver la magnitud de la obra que es, llevándose un tiempo de construcción de 18 años, bastante considerable, y brindando de energía a prácticamente el este de China, si no en su totalidad, en una muy buena parte. Ok, disculpa, no sé qué pasó, pero ok. Como siguiente está el puente Baluarte, que es un puente que está ubicado en México. Más específico, une lo que son los estados de Sinaloa y Durango. Tiene varias especificaciones, por ejemplo, el fondo que tiene desde la subrasante hasta el fondo del río es de un total de 390 metros, es decir, una torre Eiffel cabría en esa pendiente, en esa, digamos, cuña que tiene el río. Como datos curiosos, fue necesaria una inversión de más de 2.35 millones de pesos,
lo que equivale a cerca de 100,000 euros. Es una cantidad un poco grande, pero se llevó a cabo en 4 años de obra y más de 1,500 trabajadores para esta mega obra, pues un referente en la ingeniería mexicana, ya que recibió en el 2012 un récord Guinness al puente atirantado más alto del mundo. Entonces, México puede presumir de estas maravillas, de estas obras de infraestructura, porque tiene toda su complejidad, la forma en la que se elaboraron los pilotes que están desde cada cima de cada uno de los riscos. Fue elaborado, fue calculado por expertos para resistir todas estas tensiones y pues es sorprendente verlo. No he tenido la fortuna de pasar por ahí, estar cerca, pero espero algún día porque sí llama mucho la atención de tener esta obra tan grande en México. También uno de los obras más grandes en el mundo que me gustaría hablar es sin más ni menos el Eurotren, que une a dos países. El puente Baluarte unía a dos estados, pero el Eurotúnel une a dos países tal cual, lo que viene siendo Francia y Reino Unido. Como sabremos, Reino Unido es una isla, por lo que el comercio siempre ha sido fundamental vía mar, pero en el siglo XX es considerado una de las obras más ambiciosas y obras arquitectónicas que se llevaron a cabo. Tiene un total de 50.5 kilómetros, es una cantidad un poco muy grande, y más que nada que atraviesa el mar, o sea, no es algo que en tierra todavía es un poco complicado, pero en este caso estamos hablando de las fuerzas marítimas, entonces tiene su complejidad. El túnel del Canal de la Mancha recibe su nombre por unir el estrecho de entre dos países, como se sabe. Entonces, túnel no solo transporta coches principalmente, es como un tren que lleva coches dentro de él, entonces sí tiene su tamaño, su complejidad. Ok. Bueno, el puente de Bahía Chiaishu, no estoy seguro cómo se pronuncie, está en China Bueno, este puente conecta la ciudad de Qingdao con la isla de Huangdao. Eh, es de 42.5 kilómetros, pero gracias a la construcción del puente se redujo a 30 kilómetros. Entonces hubo una reducción considerable en tiempos. Esta autopista cuenta con 6 carriles, 3 de ida y 3 de regreso, ¿no? 3 por cada sentido. Se sustenta de muchos pilares, 5.200. Se estima un transporte diario de 30.000 vehículos y soporta aproximadamente 300.000 toneladas. O sea, es bastante. Elegí esta obra debido a que, como sabemos, se canceló el aeropuerto de Texcoco debido a, según, corrupción, ¿no? Que no lo dudamos. Pero lo principal de que mencionaban que no se podía construir debajo de eso en una zona sísmica. Bueno, esto les cayó el hocico, en cierto sentido, porque esta obra está en una zona sísmica y está literalmente sostenida está sostenida en el agua. No tal cual, pero sí. Es una obra muy importante en China. De hecho, es la más grande, creo, si no me equivoco, que tenga que ver con agua. O sea, la obra más grande hecha sobre agua. Entonces, considero que es importante ver este tipo de obras de infraestructura debido a que por mismo desconocimiento se canceló una obra muy importante que podía equipararse a esta o a otro aeropuerto igual hecho sobre agua. Y este puente es básicamente eso, un conector que genera mucho comercio y mucho transporte y conecta dos partes importantes de China.
Bien, pues seguimos con lo que es el Burj Khalifa. Bien, pues yo elegí este porque, bueno, les voy a dar primero algunos datos. El Burj Khalifa es un edificio que está ubicado en Emiratos Árabes Unidos, esto en la zona de Dubái. Es un edificio que consta de 828 metros de altura. Fue construido en el año 2004 y se finalizó en el año del 2010. Tuvo un aproximado de costo de construcción de alrededor de 1.5 mil millones de dólares, un costo bastante elevado, pero pues es entendible para la altura que tiene este edificio, ¿no? Bueno, yo elegí este edificio o esta obra de infraestructura como una de las maravillas del mundo en cuanto a la construcción, principalmente por lo más lógico que es la altura. Son 828 metros, es casi un kilómetro, entonces es una altura pues demasiado considerable, y no solo eso, sino de que tiene un diseño que en lo personal me parece pues muy bonito. Contrasta perfectamente con lo que es la ciudad de Dubái, generalmente una zona de lujo. Pero algo que también me gusta de esto es de que la forma que tiene o el diseño que tiene el Burj Khalifa no solo es estético, sino que también cumple una función de poder resistir los vientos, ya que como sabemos, entre más altura esté algún objeto, la fuerza de viento es mayor. Entonces la forma que tiene pues el Burj Khalifa está diseñado específicamente para poder resistir esos vientos que golpean sobre el mismo. Y pues, ¿qué más puedo decir de ellos? Pues tienen varios récords. Por ejemplo, uno de ellos es que tiene el mirador más alto del mundo, tiene los elevadores más altos del mundo igual. Los elevadores recorren las distancias más largas del mundo y es la estructura más alta del mundo que no tiene cables, que no está tensionado. Entonces, pues es un edificio, una obra de infraestructura que me gusta mucho, y pues me parece que vale la pena que estuviera en este top de las 7 maravillas del mundo. Muy bien, yo les vengo a hablar sobre el tren transiberiano. Primero les pienso dar unos datos. Es una red ferroviaria de carga y pasaje. Aparte de transportar, digamos, suministros, también transporta personas. Conecta lo que es Rusia europea con las provincias del lejano oriente ruso. O sea, prácticamente pasa por todo el país de Rusia a lo largo. Además, también conecta con Mongolia, China y Corea del Norte, que son importantes, que son, digamos, de importancia de comercio de países. Abarca 10.264 kilómetros. A pesar de esto, es el segundo recorrido ferroviario más largo, pero es el mayor sistema único en transporte terrestre del mundo. Es bastante extenso y bastante largo. Forma parte esencial de la llamada Nueva Ruta de la Seda. Fue inaugurado después de 3 años del trabajo el 21 de julio de 1904, aunque su construcción incluso data del siglo XIX. Pasa por a través de 8 zonas horarias y cuyo recorrido demanda cerca de 7 días de viaje. Bueno, como mencioné, el precio de no lo coloqué, puesto que sería un poco difícil calcularlo, ya que su construcción data, como dije, desde el siglo de 1900, del siglo XIX. Desde ahí se empezó su construcción, pero hasta ahora se ha llevado el hecho de que pase por toda Rusia, que conecte con China y con Corea. Lo puse un poco en relación como referencia a lo que se quiere hacer aquí, algo un poco similar en mucho menor medida, que es un tren Maya que conecta varias provincias. Pero como quiero ejemplificar, esto tiene años, tiene incluso un siglo de construcción, lo cual se llevó mucha preparación en comparación con lo que se quiere hacer aquí en 4 años. Como última maravilla y una maravilla bonus, tenemos al Shinkansen, el sistema ferroviario japonés, el cual desde sus inicios en el 1960, pues ha sido el sistema ferroviario que ha proporcionado al mundo más innovaciones, siendo el primer tren bala, el primer tren rápido,
ya que en su primer año de servicio ya alcanzaba velocidades de cerca de 260 kilómetros por hora. Y no solo por esto, sino porque representa la columna vertebral de la economía japonesa, una de las economías más prósperas a nivel mundial y posiblemente uno de los países con mayor calidad de vida. Este tren ha sido un referente a nivel mundial debido a su capacidad para transportar personas y no solo eso, sino también a su puntualidad, ya que en promedio el tren se llega a retrasar máximo 21 segundos, de tal manera que básicamente no sabe lo que es la impuntualidad. Entonces, se muestra como un ejemplo no solo para los países que desarrollan la tecnología para poder impulsar estos trenes, sino a nivel mundial de cómo se debe desarrollar un proyecto ferroviario. Eh, Parece que sería todo por la charla del día de hoy. Agradecemos la presencia de nuestros invitados, de sus opiniones, que sin duda son invalorables. Y también agradecemos el tiempo brindado por el espectador a esta charla de opinión entre amigos, más que nada. Muchísimas gracias a nuestros invitados y muchas gracias al auditorio.